Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo ruso y a un yankee dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. En un Atari son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí y solo me muevo bien. Y la noche me tomo por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien que grita es de los nuestros, alguien que lo va a golpear. Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no aflojes mi amor, no aflojes vos. Tira, tira, tira para arriba, tira. No hay horas perdidas, no importa mi amor, no importa vos. Tira, tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no aflojes mi amor, no aflojes vos. Tira, tira, tira. Muy buenas noches, como todos los jueves compartiendo este espacio de Economía en Vivo, hoy un jueves especial, 14 de diciembre de este 2023, ya a mitad de mes, con una serie de noticias nuevas. ¿Cómo anda, Diego? Buenas noches, doctora Molina. Realmente mitad de diciembre, ¿quién diría? Y ya otra quincena. Y chao 2023 y bienvenido 2024. Exactamente. ¿Cómo pasa, dirían las señoras mayores? ¿Cómo pasa el tiempo? Y realmente con muchas novedades, muchas noticias, muchas medidas. Y bueno, era lógico de esperar. Sí, realmente el domingo fue un día especial cuando asumieron las nuevas autoridades de gobierno, tanto presidente, vicepresidente, ministros, gobernadores. O sea, fue un domingo especial lleno de emociones, tratando de ver una luz al final del camino, como es lo que pretendemos, como es lo que siempre hemos instado, que cualquier gobierno, que cualquiera, pero salir de esta situación por la cual nos afecta tanto emocionalmente, económicamente, nos produce esta serie de estrés que básicamente son los empresarios los que están sufriendo esta situación de ver qué va a pasar. Y en el 2001 que empezamos, ya hace 22 años, realmente con esa sucesión de presidente, con la renuncia de la Rúa, con los cambios, con la caída de las gemelas, un cisne negro imprevisto, impensado, muy difícil de que ocurriera y ocurrió. Y cuando un cisne negro aparece, ocurren estas situaciones catastróficas. Sí, la verdad que hemos tenido una serie de años, 22 años, toda una generación. Ya aquel que fue un niño ya es hombre. Nosotros hemos atravesado todos esos procesos y siempre hemos dicho que la economía es un ciclo. Lamentablemente hemos estado en la meseta, ahora estamos tratando de salir de esa situación, nuevas medidas, nuevas personas en el espectro económico, profesionales idóneos, como dije recién, estamos viendo una luz al final del camino y esa luz es una luz capitalista, como es el gobierno actual. Un gobierno donde se va a poner las manos en la actividad privada, en el empresario,
como generador de fuente de trabajo para evitar todos aquellos subsidios que se están dando y que tanto daño le hacen al gobierno, porque bueno, el gobierno se endeuda y después vienen los problemas. Y todo esto lo vamos a estar analizando pormenorizadamente en el bloque de actualidad y en el resto del programa, pero quería comentar respecto del programa anterior que llamó mucho la atención. Dos términos que usó el presidente actual. En su momento lo venía anunciando como la estanflación que nos íbamos a encontrar. Y bueno, muchas veces lo hemos explicado, pero nada impide que lo volvamos a desempolvar, a analizar, y simplemente es estancamiento con inflación tirando a una hiperinflación, lo cual pareciera en economía contradictorio de que habiendo inflación haya depresión, haya estancamiento. Y bueno, cuando eso sucede es realmente lamentable. Y el otro término que también se comentó y se analizó y ya se está viendo en estos anuncios ya del presidente ya elegido y su equipo económico, que es el término de la neoconvertibilidad. Es decir, tratar de llevar el dólar a una igualdad con el peso, ahí acuñarlo, ahí estancarlo y de ahí unificar el tipo de cambio. Es decir, es loable, es lo deseable, no es sencillo, porque pasar de un dólar oficial con tantos dólares, MEP, convertible, blue, negro, el de los escaparates y demás, unificar no es tan sencillo, pero se tiende a eso, a unificarlo. Eso lo vamos a estar también desarrollando. Lo mismo en el programa anterior gustó mucho, en el bloque de educación, el mensaje de sabiduría de ese escritor español tan modesto, pero tan fructífero en su forma de hablar y de llegar, y de que, en definitiva, tiene que ver con la economía, porque hay que apoyar, creer y cimentar a los jóvenes que se arriesgan en un emprendimiento. Cualquier emprendimiento tiene su riesgo. De hecho, en promedio de 10 emprendimientos nuevos, 2 o 3 son los que llegan al éxito. A buen fin, exacto. No por eso hay que perder las esperanzas y las expectativas, sobre todo en aquellos jóvenes profesionales que son los que tienen esa mente tan ágil, tan brillante, y que son los que tienen que llevar adelante estos emprendimientos que en muchos de ellos los resultados a la larga son muy buenos. Y llamó mucho la atención ese calentamiento, que tratamos el tema del calentamiento global, y el término que usaba el expositor, genocidio climático, porque realmente el aumento de la temperatura por culpa de las industrias, de los combustibles no renovables, todo eso va llevando a más sequía, más turbulencias, salvo que ahora se tomen, en estos días está la cumbre mundial allá en Asia, y se tienen que tomar decisiones drásticas, firmes, de terminar con ese calentamiento y ese genocidio climático. Todo depende de que los gobiernos se alineen en pos de las energías renovables y no de los fósiles, los combustibles fósiles. Porque ya eso va a llegar un momento que no va a haber más. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cuál va a ser nuestra energía? Y ese genocidio climático nos va a llevar, lamentablemente, al genocidio humano. Obviamente. Y el cierre que a mí me gusta, esa cena, otra cena sin celulares. ¿Se lo perdió? Tiene su rasgo cómico, pero también su trasfondo. Fíjese.
Realmente para tener en cuenta. Exactamente, sí, muy interesante. Doctora Molina, el resto del programa, todo lo que se viene con las nuevas medidas, todo el paquete. Impresionante este bloque de actualidad, esté muy atento. Y respecto a eso, también nos avisan que ya está en contacto con nuestros estudios, nuestro colaborador, el doctor Mario Luna, con sus comentarios acertados al respecto. Exactamente. Varias fechas importantes en el bloque de actualidad, el nacimiento de varios premios Nobel de Economía, el motín del té a fines del siglo XVIII allá en Estados Unidos, que bueno, fue una revolución de la colonia contra la patria, la madre patria de ello, que es la Inglaterra, y que eso encendió para que después al sur, acá en el Virreinato del Río de la Plata, también surgiera la Revolución de Mayo, y también en otras colonias que intentaban independizarse. Sí, nos avisan que ya está en nuestro estudio el ingeniero Ramona para referirse a esta caída mundial en la producción de vinos. Y si hay una caída mundial, eso afecta también a Argentina y a San Juan, y por lo tanto el precio del vino va a tender a subir. Obviamente. Lo cual es lógico por el juego de la oferta y demanda. Y de cierre, muy emotivo, muy fructífero, la vida es un regalo imperdible. Tomen aperitivo y continúen con nosotros. Con la app Ciudadano Digital ahora podés realizar trámites personales desde donde estés, como por ejemplo visualizar y descargar partidas de nacimiento, certificados de vacunas, boletas de rentas, certificados de avalúo catastral o recibos de sueldo si sos agente de la Administración Pública Provincial. ¿Cómo? Es muy fácil. Recordá tener a mano tu celular, tu DNI y cuenta de correo. Descargate la app de Gobierno de San Juan. Cliquea Ingresá a Ciudadano Digital. Seleccioná Crear cuenta CIDI y seguí los pasos. Sácate una foto frontal sin anteojos ni cubrebocas. Escanea el código de barras de tu DNI. Ingresá tu número de celular y valídalo con el código que te llegará por SMS. Ingresá tu email y valídalo con el código que te llegará a tu bandeja de entrada. Confirma que tus datos sean correctos y por último, crea una clave de acceso que cumpla los requisitos. Una vez creada tu cuenta, también podrás operar desde tu PC ingresando en mi.sanjuan.gov.ar. Realiza tus trámites en cualquier momento y desde cualquier lugar con Ciudadano Digital. Es fácil, rápido y seguro. Gobierno de San Juan. Y como habíamos anticipado en nuestro bloque de actualidad, vamos a analizar las nuevas medidas que, doctora Molina, si me permite, sintéticamente, ya lo había anticipado en toda su campaña Milei, y sintéticamente consiste en dos variables: ajuste y shock. Sí. Ajuste en muchos temas, tarifa, dólar y demás, precios mayoristas y minoristas, combustibles, energía, etc. Y shock en cuanto a medidas que impactan y que, bueno, duelen al comienzo, pero como usted dijo al principio del programa, se ve una luz al final del túnel. Sí, realmente el anuncio de estas medidas, estamos hablando de una inflación del 300% anual, cuando a lo largo del año hemos estado diciendo que la inflación era de 2 dígitos. Entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué hablamos de una inflación que supera el 300%? O sea, hay productos que han variado entre el 300 y el 400%, como lo dijo el presidente el domingo en la Asunción. Lamentablemente estos son los números que se están manejando y ningún sueldo ha alcanzado ese incremento. Por lo tanto, la población se encuentra en una situación deficitaria para poder satisfacer sus necesidades básicas, lo que ha llevado a un índice de pobreza del 40% de la población argentina. Tremendo, indigencia. Y una tremendo. Indigencia que supera el 15%. Una deuda que, para dar una idea, una deuda externa e interna cercana al
la mitad del PBI, Sí. un 45% del PBI de toda la Argentina está en deuda. Nos encontramos en una situación deficitaria en todos los órdenes, en pago de la deuda externa, en falta de cumplimiento de los servicios básicos y elementales. Como bien lo dijo en un momento, si Sarmiento estuviese vivo, realmente estallaría de ira por ver cómo ha decaído la educación en nuestro país. Un déficit, ya lo anunció el presidente Milei y el ministro de Economía Caputo, 5,8, redondeemos en un 6% del PBI, cuando con el Fondo Monetario se había planificado bajarlo al 1,9. ¿Qué pasó? En todo este proceso eleccionario se incentivó más emisión y así es como llegamos a este déficit tremendo, cercano al 6%. Realmente esto y mucho más es la herencia que recibe el actual gobierno, el nuevo gobierno del gobierno anterior. Y por supuesto, no hay otra alternativa que ajustar, no hay otra alternativa que lo que hizo en toda la campaña la motosierra, de cortar. Y bueno, un ejemplo en el caso de los ministerios, de 22 ministerios, se han reducido, se iban a reducir a 7, se agregó el más importante, el capital humano, y luego se desmembró el de salud, han quedado 9. La reducción ha sido tremenda, lo cual implica ahí un ajuste bastante interesante. Sí, también se ha reducido en buena parte, y lo estamos viendo inclusive en la provincia de San Juan, la obra pública se ha paralizado, lo que eso significa que muchos empleados han sido cesanteados. O sea, se está viviendo una situación bastante difícil. Consideramos la situación de esas personas que son cabezas de familia, que vivían de ese sueldo, pero que lamentablemente el Estado ya no puede solventar ese gasto enorme que significa la obra pública, que si bien es tan necesaria, pero y que daba fuente de trabajo a mucha gente, se ha tenido que paralizar. Y aquí viene un tema muy importante que lo debemos de analizar y tener en cuenta, que es reactivar la actividad económica del país a nivel productivo, industrial, comercial. Esa es la política capitalista que pretende el gobierno actual, fomentar el desarrollo industrial, lo cual va a generar indirectamente un aumento en las exportaciones. Y aquí vemos esa luz que decimos, que todas esas personas que se han quedado sin trabajo pueden ser reabsorbidas por este crecimiento industrial que se pretende lograr de la Argentina y salir a los mercados externos, como ya lo estamos viendo, como he tenido oportunidad de charlar con gente de Estados Unidos y de Europa que ya están viendo nuestros productos, ya están pidiendo precios, ya están pidiendo la cantidad que pueden proveer, de modo tal que ya hay una medida de reestructurar la parte industrial. Y ya hay interesados desde el exterior también en invertir, no solo en comprar, como dice la doctora Molina, comprar nuestra producción, nuestros minerales, nuestros productos vegetales, animales y demás, sino de invertir, por ejemplo, en ferrocarriles, en YPF, en otras empresas públicas, que bueno, se estarían pasando del ámbito público al ámbito privado y por lo tanto eso ayuda porque se deja de tener esos déficits. Exactamente. De modo tal que todos aquellos que lamentablemente han perdido su trabajo, han paralizado las obras donde estaban, o aquellos que tienen planes y que no tenían trabajo y que vivían gracias a esos planes, que una de las medidas va a ser también la disminución de los mismos. No es que se vayan a cortar en forma abrupta como muchos temen,
sino que se va a hacer una redistribución de la mano de obra, ubicándolo en sectores productivos que no sean justamente del gobierno. Nuestro equipo de Economía en Vivo ha hecho una síntesis en 5 puntos. En el primer lugar, no hay alternativa para el ajuste. No hay otra alternativa que ajustar e inclusive el shock. En el segundo lugar, en el corto plazo la situación va a estar crítica, pero vemos los frutos en corto tiempo. Todo esto es lo que dice el gobierno actual. En tercer punto, ningún gobierno ha recibido una herencia peor que esta. Es lo que acabamos de señalar en cuanto a que no hay reservas, en cuanto a la hiperinflación, en cuanto al déficit comercial, déficit financiero y demás. Cuarto, la solución, por un lado, es el ajuste fiscal en el sector público de 5 puntos del PBI. 5 puntos, que sería prácticamente similar al déficit que tiene actualmente y que, por sobre todo, no va a afectar al sector privado. Es pura y exclusivamente ese ajuste en el Estado. Y lo último, el gobierno, son las palabras textuales de el gobierno actual. El gobierno saliente nos dejó plantada una hiperinflación. Y a su vez, con respecto al tipo cambiario, se viene la unificación cambiaria, pero va a llevar su tiempo. Ahora se va a tratar de tener un dólar oficial casi al doble, para que se acerque con el dólar blue. Y de esa forma, en febrero ya se estaría unificando recién. Es realmente corto plazo para unificar esa disparidad de distintos tipos de dólares que imposibilitaban el cálculo económico, imposibilitaban exportar, importar. Exacto. Todo realmente un desequilibrio total, inconcebible. Eso desde un país desarrollado no lo pueden creer. Tantos tipos de cambio. ¿Y por qué el Estado tiene que estar interviniendo en un tipo de cambio? ¿Por qué? Si no debe intervenir. Exacto. En ninguna moneda. Se debe tratar de consolidar la moneda del país, el peso nuestro, fortificarlo. ¿Cómo? Con reservas, con oro, con dólares, con yuanes, con libras y demás. Bien. Con divisas. Así se fortifica y, por supuesto, sin inflación. Vamos a estar siguiendo en nuestros próximos programas y analizando cada una de estas medidas, porque esto es el día a día, el minuto a minuto. O sea que las noticias en materia económica son fundamentales estar dándolas así en forma permanente. Canon, eres mi colchón. Cuando en ti descanso, me siento mejor. Colchones Canon, la nueva sensación de dormir. Adquiéralo en Cacho Salmuni, el que más sabe de colchones. Y luego en nuestro bloque de actualidad nos vamos con los comentarios invalorables de nuestro colaborador de toda la semana, como es el doctor Mario Luna. Buenas noches, doctor Mario Luna. Para Economía en Vivo, comentar las medidas que ha anunciado el nuevo gobierno. Y en el día martes se anunció una serie de medidas, 8 o 9, pero hoy ya se va aumentando porque por sector van a ir plasmando la idea del gobierno, que en general es cerrar la brecha del déficit fiscal, es decir, que haya cada vez menos déficit hasta llegar a un déficit cero, digamos, a un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Obviamente el diagnóstico es que a partir del déficit fiscal se genera la inflación y se genera la bomba del ELIX y se genera también el endeudamiento con los bancos. Entonces, y la escasez de reservas. También se ancla ahí en esa causa general, digamos. Por eso es que le dan tanta importancia y están apuntando todas las medidas a reducir el déficit fiscal. En ese sentido, también se ha combinado medidas de
déficit como por ejemplo lo que es nombramientos, reducción de secretarías, es decir, el gasto político, pero también se ha combinado esas medidas que son directamente de corte con aumentos en la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentaria, evidentemente para contener una de las redes sociales más importantes que tiene Argentina, para que amortiguen el impacto que en precios van a tener todas estas medidas de ajuste fiscal. Llama mucho la atención una cuestión que tiene que ver con cómo han quedado los dólares en relación a las importaciones y a las exportaciones. En relación a el dólar para exportar ha quedado en 800 pesos menos retenciones, quedaría en 6.40, 6.50 más o menos. Es una mejora. El gobierno espera que haya liquidación de dólares de exportación para poder recomponer las reservas. Por eso mismo ha hecho una devaluación tan importante, ¿no? De 3.80, 3.70 a 800, aunque ya habían programas diferenciales en 540, 550. No obstante, es muy importante la devaluación. Lo que llama, combinado con esto, la atención es que el dólar para importación va a 940 pesos, es decir, por incidencia del impuesto país. Pero el gobierno ha querido específicamente encarecer el dólar de la importación. ¿Con qué, digamos, la inteligencia de esta medida, digamos, el fin de esta medida, es lograr un ahorro en los dólares como oferta que el Banco Central venía colocando, y como lo hacía a un dólar muy barato, evidentemente era una demanda importante de dólares que venían para importar. Ahora el gobierno subiendo, es decir, que ajusta por precio, sube el precio del dólar para importación y con eso piensa controlar la demanda. Esto evidentemente va a significar un replanteo muy grande para la industria, porque venía acostumbrado a un dólar, aún con demoras en la entrega, etcétera, con la CIRA, etcétera, pero en la contabilidad contaban con un dólar relativamente barato, de modo que ahora esa situación no va a estar y implica un replanteo muy grande, y hay que ver, seguramente va a haber un aumento de precios potenciado por esa situación, y va a obligar en algunos casos a que los empresarios hagan una inversión real, un desprendimiento, una contrapartida de su patrimonio, la pongan en juego para solventar eso, o no importarán y tendrán que reemplazar importación. Es muy fuerte el impacto en ese sector. Lo otro, jubilaciones van a ir por decreto. No se anunció nada el día martes, pero porque van a ir por decretos, y además se cambia la fórmula, se proyecta cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones, pero eso va a tener que ir al Congreso. Las medidas también comprenden a provincias y subsidios económicos. En subsidios económicos es al transporte y lo que es la energía, y transferencias a provincias, que es la obra pública. Ahí no han hablado de eliminar, sino de reducir. Así que ahí yo creo que va a haber una negociación que se va a abrir con los gobernadores, porque nunca hay que descartar eso, y en un barajar y dar de nuevo, conforme a los nuevos objetivos del gobierno, de no ceder en el objetivo del déficit fiscal, porque lo consideran la causa principal de todos los males. Es más, lo han bautizado la madre de todas las batallas. Pero yo creo que se van a abrir márgenes, sobre todo con los gobernadores, para mantener niveles de obra pública que no signifiquen una desaceleración tan importante, porque eso va a tener hay provincias en que el empleo por obra pública, es decir, por concesión, es importante. Entonces, entiendo que se va a tratar de afectar lo menos posible esa situación. Bueno, las medidas siguen y siguen día por día. Se arrancó con un bloque básico, pero se van a ir aumentando. De modo que en salidas posteriores para Economía en Vivo vamos a ir comentando las nuevas medidas y cómo van impactando las medidas que ya se han tomado. Muchas gracias. Cada vez que un profesional firma, hay toda una institución que lo avala. Eso es una garantía de responsabilidad y una tranquilidad para usted y su empresa. Contrate siempre a un profesional matriculado. No cuesta más, vale más.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. El consejo que suma. Y ahora nos vamos al bloque de fechas importantes que tenemos en esta semana. Imperdible. Y otra fecha importante, un 16 de diciembre de 1773, se produce allá en Estados Unidos, en Boston, el motín del té. Realmente la autora me lo dice en Estados Unidos, pero en ese entonces era una mera colonia británica. Exacto. Y al comienzo del programa dijimos que este motín del té tenía un paralelo con la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Estados Unidos se independiza 3 años después, en 1776. Este motín del té realmente es un levantamiento de los colonos contra la madre patria, es decir, contra Inglaterra, porque le estaban cobrando muchísimos impuestos, porque había mucho monopolio, porque no los dejaban comercializar con otros países, porque los estaban asfixiando. Algo similar a lo que estaba ocurriendo en el Virreinato del Río de la Plata hasta 1810 con nuestra madre patria, España. En el motín del té estaba ocurriendo ese tema de impuestos elevadísimos por parte de Inglaterra con los colonos. Por eso el paralelismo con 20, 30, 40 años después con la Revolución de Mayo. Y cada 17 de diciembre se celebra el Día del Contador. Sí, acá tenemos que destacar de que un 17 de diciembre, pero de 1945, se realiza el primer Congreso de Contadores en Ambato, allá en Catamarca, y se dispuso ahí la creación de la Federación Argentina de Contadores, que es muy distinto al día, no muy distinto, pero es más global. Exacto. El Día del Profesional en Ciencias Económicas, que se celebra en junio, todos los días 2 de junio, porque un 2 de junio de 1794 asume Manuel Belgrano como economista allá en el consulado del Cabildo de Buenos Aires. Pero ahí se engloba a todos los profesionales en ciencia económica, licenciados en administración, licenciados en economía, actuarios, licenciados en comercio exterior y los contadores. Pero el día solo... El 17 de diciembre es específico Día del Contador. Así que saludamos a todos los colegas. Y otro 17 de diciembre, pero del año 1903, los hermanos Wright realizan el primer vuelo a motor, que es el comienzo, podríamos decir, de la aeronáutica como actividad económica. Sí, luego de haberse hecho miles de intentos, ¿no es cierto? Los hermanos Wilbur y Orville Wright logran volar, realizar un vuelo. Pero fíjese, el vuelo, tan solo 37 metros en 12 segundos. Pero es el comienzo de esta gran actividad económica. Y por supuesto, los hermanos Wright empezaron a perfeccionarse en realizar vuelos más largos y por más tiempo. Y por supuesto, las aeronaves con otros científicos, con otros estudiosos, empezaron a modernizar hasta el día de hoy, que nos encontramos con una actividad aeronáutica impresionante, y en cuanto a la economía, mueven millones y millones y millones de dólares y dan empleo a millones y millones de personas. Realmente, para destacar ese inicio a más de un siglo. A los 10 secretos de éxito de nuestro querido Papa Francisco, en honor a su cumpleaños. Sí, fíjese, es imperdible. ¿A qué se debe el éxito? A estas 10, por sobre todo, virtudes. Acompáñenos. Primera virtud, la sencillez. Desde que era profesor de filosofía y literatura, el padre Jorge sabe que los pedestales no sirven para nada. Es mejor acercarse al alumno de igual, a su altura. Como párroco y obispo, aprendió a hablar a los chicos, y así también te entienden los mayores. Los títulos y los tronos crean barreras innecesarias. Se llama Francisco, es un papa con zapatos negros.
La segunda virtud es el afecto. Es un vendaval de cariño con las personas que conoce y con personas desconocidas, especialmente si son niños, pobres o enfermos. Cada miércoles dedica 45 minutos a recorrer la Plaza de San Pedro, por supuesto allá en el Vaticano, en el Papamóvil, para que todos puedan verle de cerca. El joven perito químico Jorge Bergoglio, como era en sus comienzos, trabajó en un laboratorio de análisis de alimentos donde aprendió a realizar con exactitud mediciones y cálculos. Se formó en el noviciado de los jesuitas cuando todavía se impartían las clases en latín. Es licenciado en filosofía y en teología. Fue un gran profesor de filosofía y también literatura. Predica y escribe con gran lucidez, vigor y belleza literaria. Es un intelectual que deliberadamente omite los razonamientos complicados y presenta conclusiones con palabras sencillas. La novena virtud es la misión. En la intervención que impresionó a los cardenales antes del cónclave, Jorge Mario Bergoglio dijo que la evangelización es la razón de ser de la Iglesia, llamada a salir de sí misma e ir a las periferias geográficas y existenciales. Les advirtió que cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar, se vuelve autorreferencial y se enferma, cae en el narcisismo. Insiste cada día en que hay que salir de los caminos, encontrar a la gente. Y ya la última virtud de este Papa Francisco es la coherencia. Desde que era maestro de novicios, su método ha sido enseñar con el ejemplo. Acompañaba a sus hermanos jesuitas más jóvenes a alimentar a los cerdos y cocinaba en la residencia los domingos. En 21 años de obispo visitaba a los sacerdotes en sus casas, les cuidaba cuando estaban enfermos, dedicaba mucho tiempo a catequesis, confesiones, confirmaciones y primeras comuniones en las parroquias pobres. No pide nada que no haya hecho personalmente antes. Por eso puede exigir y exigirá. Y por supuesto, ahí en una de las fotos lo vemos que cuando asumió el 13 de marzo, estos eran los secretos, vaya, las virtudes de este Papa Francisco. Un 18 de diciembre de 1971 se fija el patrón mundial de intercambio al dólar. Exacto. Si podemos ir a los orígenes, ¿qué significa patrón? Es el modelo a seguir. Medida, en definitiva, para poder realizar el intercambio de bienes. Ya desde toda la historia se utilizaba el trueque, desde la antigüedad, el trueque de distintos bienes equivalentes a otro bien para poder realizar transacciones y, en definitiva, el hombre para poder desarrollarse. Por ejemplo, la sal, el arroz, el cuero, el ganado también. Pero como dice la doctora Melot, en 1971 allá en Washington se determina tomar al dólar porque realmente era la economía y sigue siendo la primera potencia mundial que domina a todo el mundo. Entonces, ¿qué moneda utilizar? Y lamentablemente se reemplazó al oro, porque el patrón que había antes, el modelo monetario que había antes, era el oro. Claro. Nosotros recordaremos en la época del virreinato, en el 1800, en el 1900, el siglo anterior, era el oro la base monetaria, el patrón monetario mundial. Entonces no había posibilidades de inflación de esta forma. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano. Y como si todo esto fuera poco, nos vamos ahora al bloque tecnológico con una primicia. Autos autónomos, es decir, sin conductor, sin chofer, ni humano ni robot. Realmente increíble. Y ya se están utilizando, fíjese. ¿Se acuerdan el otro día que les mostré los carritos que se manejan solos en San Francisco, los de Waymo o los de Cruise? Hoy vamos a montar en uno de los de Cruise para que vean cómo funciona.
el Goji. A few things to remember during your ride. Please keep your seatbelt buckled. Always keep your hands and arms inside. For crew support, press the square button on the ceiling above you. To end your ride early, press the larger round button on the ceiling and then pull over. Enjoy your ride. Bueno, y vamos cada carro tiene un nombre. Este carro se llama Goji. Y digamos que el sistema funciona como cualquier ride sharing system que uno puede haber usado. La única diferencia es que aquí, pues como pueden ver en el video, no hay ningún conductor. Estamos montados en el carro y no hay ningún conductor. Miren cómo gira, cómo mira los vehículos, cómo mapea la calle y cómo se maneja solo. Y es una experiencia un poco extraña el ir uno sentado atrás y ni siquiera tener un conductor adelante, ¿no? We've arrived. Check for bikes and cars as you exit on the sidewalk side. Thanks for riding with Cruise. Lo interesante es pensar si este es el futuro de los taxis, de los ride sharings, o si en realidad es el futuro de los vehículos y no compraremos vehículos, sino que tendremos una suscripción, así como hoy no compramos ni películas, ni libros, ni música, sino que tenemos suscripciones que nos dan acceso a ellas. Y todos tendrán una suscripción o de Cruise o de Waymo o de alguna otra compañía que preste el servicio de carros autónomos. En California, en la ciudad de San Francisco, ya se aprobó el uso de estos vehículos 24 horas del día y ya hoy hay 92 ciudades en el mundo donde uno puede ver o transitar de la mano de vehículos autónomos. Realmente increíble estos autos autónomos y que ya están en uso allá en San Francisco, en California, uno de los estados del norte, y realmente es importantísimo. Han surgido luego de rigurosos controles y ya se están utilizando, así que una facilidad, una economía de recursos increíble. Llegarán a Argentina, por supuesto, tenemos que coordinar muchos temas en cuanto a rutas, en cuanto a que estén bien nuestras calles, los controles, la seguridad y demás. Pero bueno, ya es un adelanto. Sí, ahora nos vamos al bloque de vinos con el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el ingeniero Hugo Carmona, analizando esta situación que se ha producido como la mayor caída en la producción de vinos en los últimos 60 años, siendo a nivel mundial esta caída del 7% y en Argentina del 23%.
Vamos a ver qué nos dice este destacado enólogo. Sí, en nuestro bloque de vino hemos vuelto a invitar a nuestro actual vicepresidente del INB, amigo de la casa, experimentado en todo este tema, como es el ingeniero Hugo Carmona. Un gusto de tenerlo en nuestro programa. Aunque, ingeniero Carmona, la noticia no es muy buena. La OIB, que es la Organización Internacional del Vino, a través de todo un análisis detallado, ha demostrado de que ha habido una caída en la producción mundial del vino en este último año. Sí, bueno, son distintos factores, ¿no es cierto? Sí, sí. La verdad que en el análisis no me sorprende, porque esto ya se veía venir. Viene el mundo a través de lo que el cambio climático ha impactado muchísimo en la agricultura. Por supuesto, la vitivinicultura no está exenta. Grandes heladas en el hemisferio norte, grandes heladas en el hemisferio sur, grandes sequías en el hemisferio norte, grandes sequías en el hemisferio sur. Un combo tremendo. Por supuesto, junto con el cambio de vida del consumidor de bebidas alcohólicas. En este caso, el mundo ha habido muchos cambios de nuevas bebidas que han aparecido que le compiten al vino. No hablemos ya de la cerveza, sigamos hablando de nuevas bebidas y también de algunos jugos y algunas gaseosas, algunas bebidas que han salido ahora como llamados tintos de verano, que son bebidas por debajo de 4 grados de alcohol, más suaves, refrescantes. Toda esta situación, los coolers, claro, toda esta situación ha hecho que el mercado no es que prefiera únicamente no el vino o sí la cerveza. El consumidor consume de todas las bebidas. Hay consumidores de vino y de cerveza y de este tipo de productos. Por supuesto que la superficie también cae de viñedos, la superficie se envejece y la caída a nivel mundial no es mayor porque hay países emergentes que no consumían vino y hoy ya están consumiendo vino, como los países asiáticos. Entonces el excedente de producción de Europa o de Sudamérica va a esos mercados. Lo que sucede es que el consumo ha caído en Europa, ha caído en Sudamérica y obviamente se levanta en China, se levanta en Indonesia, se levanta en Filipinas y ha hecho que esto sea un nuevo componente internacional que hay que leer muy bien. Por ejemplo, le digo, Argentina le vende en más de 120 países en el mundo. O sea que vende pequeños nichos de mercado. A África le vende bastante vino, a Angola, Marruecos, Sudáfrica. Entonces todas estas situaciones han hecho que hay un nuevo paradigma, un replanteo de la vitivinicultura que tiene que ver más que nada con el cambio climático y las nuevas tendencias de los consumidores. Claro, los gustos. Los gustos. Por ejemplo, supongamos, a nivel mundial, hoy día el vino tinto está cayendo en el consumo y está aumentando el consumo de vino blanco y de vinos rosados. ¿Y por qué? Y porque el vino blanco, el vino rosado, es de más frescura, menos graduación alcohólica, usted lo prefiere en el verano, al mediodía. Más suave. Es más suave, bueno. Y tiene un beneficio con la resaca. Sí, puede ser. Todas estas situaciones lo que logran es ver que ya la superficie de blancos, que antes no se buscaba tanto, ahora todo el mundo, los vinos espumantes, andan buscando prácticamente nuevos nichos y hay que plantar uva blanca. Usted sabe que los mejores precios de vino en el mundo son los vinos espumantes. Tienen un valor mucho mayor que los vinos tintos y blancos. Los espumantes, donde Italia tiene su Prosecco, donde Francia tiene su champán, España su cava, que grandes consumidores como los países nórdicos, Inglaterra principalmente, Estados Unidos, consumen esta bebida que está vinculada a los festejos. Bueno, y son también de glamour y también son los precios más altos. Se hacen con uvas blancas.
Entonces, toda esta situación, este informe que ha dado la Organización Internacional de la Vid y el Vino, que maneja muy bien las estadísticas, y que Giorgio Del Grosso es un italiano que se encarga de esta situación, estuvo en San Juan en el mes de octubre brindando conferencias, estuvo con nosotros, ya venía hablando de estos temas que ya se vislumbran con las estadísticas. La OIB ha declarado que la caída ha sido de un 7% en todo el mundo, en promedio, por supuesto, pero en Argentina un 23%, casi un cuarto de la producción ha caído tanto en nuestro país. Le diría que si tenemos en cuenta los 2 últimos años de cosecha, la cosecha 22 y la 21, el promedio es ya del 36%. Es decir, que la Argentina perdió en 2 años el 36%, cerca del 25% en el último año. Y esto se tiene que ver exclusivamente al cambio climático, la gran sequía que venimos sufriendo ya en 3 temporadas seguidas y la gran helada del 2022. Eso ha hecho que Mendoza cayera muchísimo su producción, no tanto San Juan. Y esto ha generado menos materia productiva, menos uva, menos vinos, menos mostos, jugos de uva para exportar. Esto también ha incidido en los precios de la uva y por supuesto en el precio del litro final del vino que el consumidor tiene que pagar. Para un mercado interno que tiene también sus problemas, obviamente que esta caída también redunda en el consumidor. Y por supuesto, en las exportaciones, todo salida del COVID ha generado en el mundo puertos que estaban colapsados, donde prácticamente los fletes también variados, la logística se puso muy cara, 4 o 5 veces más los costos de fletes para venir al hemisferio sur. Todo esto ha generado un nuevo acomodamiento y una nueva visión de mercados que las bodegas están analizando para poder ser competitivos. Y no quiere dejar pasar por el alto, la Argentina, a través de su Ministerio de Economía, en el 21 liberó los derechos de exportación para la pasa de uva y para la uva en fresco. Y este año liberó ya los derechos de exportación para el vino y el mosto, con lo cual las bodegas ya pueden tener un aliciente más para poder competir en nuevos mercados. Bueno, le agradecemos la visita al ingeniero Carmona. Para la próxima, ¿cómo se viene esta cosecha? ¿Mejor? ¿Peor? ¿En sanidad? ¿En calidad? ¿Y en precio? Continuamos con el programa. ¿Estás pensando qué comer? Gurí, comidas para llevar y delivery. Para eventos con anticipación, comidas ricas y sabrosas. Estamos en Brasil y Lavalle, al teléfono 264-581-1212 y 438-8734. También estamos en Córdoba 1009 Oeste. Gurí, comidas para llevar y delivery. Bien, y ya después de este bloque de vinos, agradecer al ingeniero Hugo Carmona, nos vamos al cierre con un cierre un poco especial y más para esta época, como es La vida es un regalo. Muy bonito, que además lo hizo una tortuga en una película de dibujos animados. Es que es maravilloso, que dice: el pasado es historia, el futuro es un misterio, sin embargo el hoy es un regalo y por eso se le llama presente. El otro día te lo decía, cuando nosotros nacemos y venimos a este mundo, nadie ni nada nos dice: enhorabuena, te han tocado 90 años, o enhorabuena, te han tocado 75. No te lo dice nadie, ni nada. Porque realmente lo que te ofrece la vida es el beneplácito de vivir. Es así. Entonces, la mayor parte del tiempo, nunca mejor dicho, lo perdemos. Y hay una cosa que a mí me angustia mucho y es ver a la gente cómo pierde más tiempo en pensar cuál es el final que en disfrutar el camino. Y sobre todo en una sociedad como la de ahora, actual, en la que todo es tan frenético, todo es tan rápido, vivimos a golpe de botón. Y ese es el problema, que vivimos a golpe de botón y eso nos está quitando el poder que realmente tenemos
para ir lentos en la vida. ¿Tú has visto alguna vez la película de In Time? Que lo hablamos. Pues esa película es una visión estupenda del día a día. ¿Te acuerdas que los personajes tenían un reloj y lo pagaban todo? Como nosotros con el móvil, pues ellos lo pagaban con su tiempo. Tenían aquí un reloj y es un poco como un futuro un poco distópico, pero es que no es tan distópico, ni es una utopía. Pues esto es igual, esto es exactamente igual. Tú imagínate que si tuviéramos ese reloj y un día te levantas y por la razón que sea te dicen tienes una semana más o 5 minutos. ¿Qué harías? Querrías más tiempo, pero como no tenemos esa bolsa de ahorros de tiempo, porque nadie tiene el tiempo ahorrado, porque no se puede ahorrar, porque jamás vuelve el tiempo, que hasta que la vida no te hace frenar, no te das cuenta de lo valioso que es el tiempo. Esa es la pena. Como decía Charles Chaplin, la vida es como una obra de teatro que no permite ensayo. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada día antes de que el telón se baje y la obra termine sin aplausos. Y seguro hay que vivir el presente, disfrutar el presente. Y por eso todo regalo es un presente. Exactamente. La vida es un regalo, Así que con esa buena onda nos estamos despidiendo para el próximo programa, no sin antes anunciar qué tenemos para el próximo. Obviamente vamos a seguir con el bloque de actualidad, cómo se están implementando estas nuevas medidas económicas. Como decían las señoras de antes, escoba nueva, barre bien. En el bloque de turismo vamos a continuar disfrutando de esa bella Finlandia allá en la península escandinava. Vamos a seguir con el bloque de vinos y la cosecha que se espera para este 2024. En el bloque de educación, muy emotivo y por los consejos que nos dan nuestros abuelos, a saber respetarlos y disfrutarlos. En el bloque económico imperdible, energías renovables, muchas conocidas como la eólica, la solar, pero otras no tanto, así que a no perdérselo. Varias fechas importantes, entre ellas se funda Ushuaia. Casi todas las ciudades del sur, desde Mar del Plata inclusive, se han fundado en el anterior siglo, en el siglo XIX. O sea que son relativamente nuevas. Nacen varios premios Nobel de Economía, por supuesto, la Natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Asume Rodríguez Sá y enuncia algo lamentable, el default. Increíble cómo fue aplaudido por declarar a nuestro país en default, en cesación de pagos. Era algo que no se entendía. Impensable. Y sin embargo, muchísimo lo aplaudieron. Y de cierre, el pesebre más grande del mundo, allá en España. Le estamos dando una puntita para que se vaya ubicando. Muy feliz día para todos los colegas, para todos los contadores, para usted, doctora Mónica Molina. Diego. Y nos vamos a estar reencontrando el próximo jueves 21 de diciembre acá.